Una vez más, hola a todos. Bienvenidos a Cuentos de un Pueblo Raro, un programa realizado en Sefarad. Yo soy Juanjo Ventura. Para esta semana os traemos un cuento de la tradición oral de Túnez. Está datado aproximadamente en el siglo XIII. El cuento se basa en el personaje del profeta Elías, una figura muy apreciada en los relatos hebreos. Suele aparecer disfrazado bajo la apariencia de un viejecito. Se dice que también se encuentra así en la realidad. A Elías se le tiene muy presente en el Brit Milá de los niños, en la noche del Seder de Pesaj, donde se hace una pausa específica para llamarlo, y también en la ceremonia del Haftalah a la salida del Shabbat. Este cuento es un poco extenso, con lo cual lo hemos dividido en dos partes. Os vamos a contar en este capítulo la primera parte y en el siguiente capítulo pondremos el final del cuento. Os dejo ya con el relato. Las 3 pruebas del profeta Elías. A menudo se ha contado cómo el profeta Elías, disfrazado, ha traído la salvación a los judíos en peligro. Sin embargo, hubo un tiempo cuando Elías no necesitaba disfrazarse. En aquel tiempo se presentó a un hombre pobre, cuya familia estaba muriendo de hambre, y le dijo: sé del sufrimiento de su familia y me gustaría ayudarles de alguna manera. Dado que no tengo dinero, todo lo que puedo ofrecerles soy yo mismo. Por eso quiero que me lleve a la ciudad y que allí me venda al mejor postor. El hombre pobre se asustó mucho al oír estas palabras, ya que no podía imaginar que nadie, ni siquiera el profeta Elías, estuviese dispuesto a realizar tal sacrificio. Él bendijo a Elías por su amabilidad, pero se negó a aceptar su oferta, ya que ningún judío debe servir como esclavo. Pero Elías insistió y le recordó al hombre el dolor de hambre de sus hijos, aquel que sentían en su propio estómago. Y entonces el hombre al fin accedió a vender a Elías, si eso era lo que él quería. Se fueron juntos al mercado y el hombre anunció que iba a celebrar una subasta para vender a su esclavo. Entre los que estaban en la subasta se encontraba un siervo del rey, quien observó una mirada audaz en el rostro de Elías y lo compró para el rey por 60 dinares. El hombre pobre compró alimentos con ese dinero y después de aquello su familia no pasó hambre nuevamente, porque su negocio floreció, creciendo su fortuna. Cuando se volvió rico, siempre dio caridad a todas las personas pobres que encontraba, pues nunca se olvidó del sacrificio de Elías, que había permitido su propia venta. Elías fue llevado ante el rey, que al principio se quedó muy sorprendido de que su siervo hubiese comprado un esclavo anciano. ¿Y qué es lo que piensas que este esclavo puede hacer?, preguntó el rey. ¿Puede cargar ladrillos? Si no lo necesito, porque ahora voy a realizar la construcción de mi nuevo palacio. Entonces el rey se volvió hacia Elías y le dijo: Dime, anciano, ¿puedes por lo menos leer? Y Elías respondió: sí, ciertamente puedo. Pues bien, dijo el rey, tal vez encontremos algo útil que puedas hacer. Cuando Elías era llevado lejos, oyó como el rey decía a su criado: id a la ciudad y localizad al mejor arquitecto y traédmelo, porque tengo que elaborar los planos de mi palacio. Cuando Elías escuchó esto, dijo: con la venia de su majestad, yo también soy arquitecto, y no dudo que podría elaborar el palacio exactamente como sueña. El rey se complació al oír esto, porque tenía unos planes muy concretos para elaborar su nuevo palacio, y temía que un arquitecto aplicara sus propias ideas, así que accedió a que Elías fuese quien elaborase los planos del palacio.
En los días que siguieron, el rey describió el palacio que quería de Elías, quien escuchaba con atención, y cuando el rey había terminado de describir hasta el último detalle, Elías se dedicó a dibujar los planos, y el rey se sorprendió cuando Elías le presentó los planos al rey al día siguiente. Entonces el rey se puso muy contento y dijo: En verdad, anciano, que has sabido plasmar todos mis deseos en estos planos. No dudo que ningún arquitecto lo hubiese hecho tan bien. Pero una cosa es dibujar los planos y otra, plasmarlo en la realidad. ¿Estarías preparado para supervisar la construcción de un palacio así? Elías respondió de inmediato: Eso también, mi señor rey, lo puedo hacer. Pero si he de ser constructor, ¿cómo puedo seguir siendo un esclavo? ¿Qué clase de hombre libre aceptará las órdenes de un esclavo? El rey estuvo de acuerdo, pero ahora que había descubierto las grandes habilidades de este esclavo, se resistía a dejarlo en libertad. El rey dijo: La libertad es el bien más preciado y su valor no se puede calcular. Si quieres tu libertad, la construcción de un palacio no será suficiente para alcanzar dicho objetivo. Vamos a contabilizar esta prueba como un total de 3 pruebas y cuando las hayas completado te daré tu libertad. La verdad es que Elías tenía el poder para liberarse en cualquier momento, simplemente desapareciendo, pero no lo hizo, ya que se había vendido como esclavo, y como esclavo tenía que servir hasta que fuese puesto en libertad. Así que Elías aceptó realizar las 3 tareas para el rey, siempre que no implicase nada malo. Y el rey entonces emitió un bando, donde decía que si el esclavo Elías completaba la construcción del palacio y otras 2 funciones que más tarde se le asignarían, sería puesto en libertad. Pero no escribió el rey en qué consistían estas 2 tareas más que tendría que realizar, ni se las dijo a Elías tampoco en ese momento. Esa noche, Elías ofreció una oración al santo, bendito sea, pidiendo que el palacio fuese construido durante la noche, dado que cuanto antes fuese liberado de la esclavitud, más pronto podría volver a la tarea de ayudar a los judíos necesitados. Y a la mañana siguiente, el rey y todos los habitantes de aquella ciudad se quedaron maravillados al ver el palacio que había sido construido, completamente en todos los aspectos, tal y como el rey lo había descrito. El rey estaba rebosante de alegría al ver el esplendor de su nuevo palacio y al mismo tiempo se dio cuenta de que su esclavo Elías tenía poderes maravillosos, mayores incluso de los que él hubiese podido imaginar. Cada vez sentía más resistencia a dejarlo ir, ya que se había vuelto demasiado preciado para él. Así que llamó a Elías y le dijo: Sin duda alguna, lo que has hecho es un milagro, y cuando pienso en usted, le imagino deambulando por los salones de mi palacio. Pero ahora ha llegado el momento de encomendarle su segunda tarea. Elías asintió con la cabeza, ya que estaba preparado para lo siguiente. Entonces el rey le dijo: He oído decir que los judíos creen que cuando el Mesías venga, habrá piedras preciosas que ocuparán el lugar del sol. Esa es su segunda tarea. Me gustaría ver esas piedras preciosas con mis propios ojos. El rey había pensado mucho acerca de esta tarea, ya que estaba seguro que era imposible de cumplir, y era muy difícil incluso para Elías, pero por una razón desconocida para el rey. Fue escrito en el libro de la vida que cuando Elías entrara en la cueva donde las piedras preciosas estaban escondidas, la era del Mesías comenzaría. Sin embargo, el tiempo destinado no había aún llegado,
y Elías no se atrevía a acelerar el fin de los días. Así que Elías se quedó en silencio durante un largo tiempo, pero al fin contestó y dijo: «Se la mostraré, mi señor rey, si ese es el deseo que quiere cumplir, pero solo si acepta 3 condiciones. La primera es que debe comprometerse a seguir a quien venga para llevarle a ver esa piedra. La segunda, que debe permitir ir y volver de allí con los ojos vendados, ya que la ubicación es un gran secreto. Y la tercera es que no debe de traer ninguna de esas piedras preciosas con usted cuando salga». El rey, teniendo dudas de que esas piedras preciosas existieran, estuvo de acuerdo con tales condiciones. Entonces Elías le dijo que escucharía llegar a quien iba a ser su guía dentro de 3 días. Hizo una profunda reverencia y se marchó. Al mismo tiempo, lejos, en el mar, había un barco a punto de hundirse, debido a una terrible tormenta. Entre los pasajeros había un muchacho judío. De pronto Elías se presentó ante él, pero era invisible para el resto. Elías le dijo al muchacho que si él estaba de acuerdo en presentarse ante el rey del país hacia el que iba navegando, para llevarle a una cueva que le revelaría, salvaría al barco. El niño protestó diciendo que un rey no prestaría atención a alguien tan joven como él, pero aún así estuvo de acuerdo en hacer todo como le dijo Elías, porque el barco había comenzado a hundirse, y tan pronto como estuvo de acuerdo, la tormenta se calmó y los pasajeros se salvaron. Entonces Elías le explicó al muchacho lo que tenía que hacer y se desvaneció. Tan pronto como el barco llegó al puerto, el muchacho se dirigió al palacio del rey y anunció que había llegado para llevar al rey a ver las piedras preciosas. El niño fue llevado ante el rey, quien había dado orden que cualquier persona que hiciese esa afirmación fuese llevado ante su presencia. Inmediatamente, el rey se quedó anonadado al ver que su guía era un muchacho, pero había accedido a ir con quien Elías enviase. También se mostró reacio a ir con los ojos vendados, pero como había dado su palabra, tuvo que acceder. Sin embargo, tanto para protegerse a sí mismo como para descubrir el secreto donde estaban las piedras preciosas, si se demostraba su existencia, el rey ordenó al jefe de los guardias de palacio que debía de seguirles en secreto. Sin embargo, Elías, que había previsto que el rey podría enviar a alguien para que le siguiesen, y se encargó de que el jefe de los guardias del palacio fuese engañado con una ilusión, en la que se apareció el muchacho llevando al rey en una dirección, cuando en realidad ellos se fueron en otra. Siguiendo las instrucciones de Elías, el muchacho llevó al rey con los ojos vendados a una cueva a unos 3 kilómetros de distancia del palacio. Cuando estuvieron dentro de la cueva, el muchacho le dijo al rey que se podía quitar la venda de los ojos, y cuando lo hizo, el rey se quedó prácticamente cegado por la luz brillante que emanaba de esas piedras preciosas que había allí. Al principio no podía creer lo que veía, pero cuando sus ojos se acostumbraron a la gran luz, se dio cuenta de que cualquiera de esas piedras preciosas valdría más que cualquier diamante del mundo. El rey cayó en la tentación de poseer una de aquellas piedras, pero en el instante en que tocó una, todas se desvanecieron y la oscuridad se apoderó de la cueva. Entonces se dio cuenta de que esas piedras preciosas sagradas no podían ser poseídas, y en su cara se podía ver la alegría por no haber perdido la vida. Entonces, humildemente, se colocó la venda en los ojos
y siguió al muchacho de nuevo hasta el palacio y se despidió de él. Estaba seguro que el jefe de la guardia los había seguido y que conocía el camino a la cueva sagrada, pero cuando regresó, el jefe de los guardias de palacio le comunicó que había estado siguiendo, pero que de repente habían desaparecido de la vista. Les había intentado encontrar durante mucho tiempo, pero finalmente renunció a la búsqueda y regresó a palacio. Entonces, más que nunca, el rey no quiso perder el gran potencial que poseía su esclavo. Con el fin de evitar el darle a la libertad, tenía que pensar una tercera tarea que fuese sencillamente imposible de realizar. Y aquí terminamos la primera parte del cuento, que seguirá en el siguiente episodio. Un saludo a todos. Como ya va siendo habitual, volvemos a poner el libro en su posición correcta y lo dejamos preparado para la próxima vez que quieras venir a visitarnos y a escuchar nuevamente un cuento. Ya sabes que si te ha gustado, te agradecemos si te suscribes aquí en la parte superior de la pantalla. Y si quieres puedes ver otro cuento aquí debajo. Muchas gracias y hasta la próxima.